Muy bienvenidos a otro espacio de Código Tabú. Hoy abrimos el telón de la radio para honrar a una figura cuya voz quizás no era la principal, pero cuyo nombre se convirtió en sinónimo de una era. Está con nosotros Secundino Antonio Camarena Mejía, mejor conocido como el Gran Cundo Camarena. Bienvenido, Cundo. Gracias, Oscar. Bienvenido y gracias por invitarme a Código Tabú. Aquí estamos contigo a tu entera disposición. Cundo, son 38 años, casi 4 décadas que duraste en la Z101, para quien no lo sabe. ¿Qué hace un Control Master y cuál fue el mayor desafío de esa labor en la Z101? Bueno, regularmente el Control Master de una estación de radio o de un programa radial interactivo es quien lleva la parte del área de técnica de la consola, donde tú tienes que mantenerte siempre al tanto para cualquier situación que se pueda dar, entrada, salida, y para las pausas comerciales, y mantener lo que es el nivel de control de audio de cada uno de los panelistas. ¿Es difícil manejar ese control? No es difícil una vez que ya tú tengas el conocimiento. Porque yo he estado detrás y he visto como muchos botones que suben, que bajan. Sí, cada uno de esos botones son la salida de los micrófonos, que tú tienes que mantenerlo al nivel de modulación de cada uno de los panelistas, porque no todos tienen el mismo nivel de audio ni el mismo tono de voz. ¿Eso se estudia? Sí, eso se estudia, pero en el caso mío yo fue de manera empírica, en la práctica. Muchas veces, Cundo Camarena, los ojos del público están en los talentos del aire, o sea, los que están en la mesa. ¿Alguna vez sentiste que tu rol era el secreto mejor guardado de la radio dominicana? Entiendo que sí, porque la radio, tú sabes que la radio con el avance de la tecnología, pero en la época que yo entré a trabajar en la radio era solamente imaginación. Y al sonar mi nombre, la gente se preguntaba, ¿pero quién es Cundo? Todo el mundo mencionaba Llévatelo Cundo en los supermercados, en la calle, en los carros públicos, y yo ahí, pero no sabían que yo estaba a su lado. O sea, yo era un gran secreto. ¿Y qué tú decías, Cundo, cuando tú escuchabas en la calle? ¿Y quién es Cundo Camarena? Yo lo que hacía era que me provocaba. ¿Cómo así? Sí, me sonreía porque la persona, yo cuando abordaba un carro público, iban hablando del programa y hablando, a veces decían el jodido Cundo ese que nada más iba llevándose la gente, y yo ahí. Ahora hablemos, Cundo, de esa dupla icónica de Llévatelo Cundo. Quiero que hablemos de esa frase en Código Tabú. Quiero que nosotros rompamos un poco ese simple nombre, cómo se convierte en expresión popular. Me refiero a la palabra Llévatelo Cundo. ¿Cómo y cuándo surge esa frase de la boca del doctor Álvaro Albelo Hijo? ¿Cómo no? Sí, mira, la frase nace de una forma espontánea. En uno de los tantos debates que se daban en el Gobierno de la Mañana, que era un programa de mucha interacción y de diferencia de criterio y los momentos grandes políticos, en un debate entre Juan TH y don Álvaro Albelo. En una de esas discusiones que se daban muy acaloradas, de repente dice un día Juan, este viejo de miel, y dice, llévatelo Cundo, salta don Álvaro. Pero esas discusiones eran de verdad. Bueno, esas discusiones eran de verdad porque cada quien estaba expresando su criterio con relación al debate, ya sea de lo político, de lo empresarial o cual fuera el tema del momento que se estuviera discutiendo.
¿Qué significaba para usted, Cundo, escuchar a Alvarito decir eso? ¿Era una señal para el corte o era específicamente un cierre dramático a su comentario? ¿Qué significaba para usted cuando usted escuchaba a Alvarito, llévatelo? Bueno, la frase ya era como... era el mandato que había para irnos a los comerciales, para salir de una discusión. Siempre se usaba llévatelo, Cundo, en cada uno de los debates. ¿Esa frase solamente la usaba Alvarito o la usaba cada uno de los talentos? Bueno, en cada comentario, ellos, para despedir el segmento, decían llévatelo, Cundo. Pero el que tenía el mandato de la frase era don Álvaro. Cundo, mire, se podía escuchar en la radio que la química entre usted y don Álvaro era muy, muy palpable. ¿Cómo era Alvarito en cabina y fuera del personaje de la enciclopedia humana? Pero don Álvaro, como profesional, era un hombre, como todos lo conocen, la enciclopedia humana, un hombre con mucho talento. Don Álvaro era un hombre temperamental, pero como persona, como ser humano, como compañero de trabajo, era una gran persona. Era uno de los hombres más solidarios que había dentro del elenco del programa. ¿Quién era el primero que llegaba al gobierno de la mañana? En esa hora, porque el gobierno de la mañana estaba segmentado desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. El segundo, me refiero al segundo turno, que es el de las 7 de la mañana. Don Álvaro era el primero de todos los talentos llegar. ¿Y cuál era su tú entrabas a las 7 también, no? No, yo entraba a las 6 de la mañana. A las 6. ¿Y cuál era tu conexión con él antes de iniciar el programa? Antes de iniciar el programa, él llegaba, me daba los buenos días. Ya regularmente yo le tenía su escritorio preparado con los periódicos. Don Álvaro, si yo le ponía un vaso de agua, él me decía, yo no te he pedido agua. Había que esperar que él quisiera tomarse su vaso de agua. Si el café, él mismo iba a la cocina y buscaba su café. Me decía, Cundo, tú no estás aquí para esto. Y él iba y buscaba su café, pero yo siempre le tenía su periódico, todos los periódicos matutino ahí en su escritorio. Cundo, ¿es cierto que don Álvaro cerraba la cabina en su comentario y no permitía que nadie entrara a la cabina mientras él hacía su comentario? Don Álvaro, cuando estaba en cabina, él regularmente, al principio él la cerraba, pero ya después los demás compañeros entendieron que cuando él estaba haciendo su comentario no le gustaba que lo distrajeran. Entonces ellos ya se abstenían de entrar a la cabina, pero él permanecía solo en el momento de sus comentarios. ¿Hubo un momento de tensión o era un equipo que estaba sincronizado perfectamente? Dígame alguna anécdota que usted recuerde. ¿Había tensión? Porque nosotros escuchábamos a Alvarito, había muchas discusiones en el gobierno de la mañana. Sí, siempre habían discusiones, porque siempre habían temas muy calientes, sobre todo cuando habían situaciones en la época de campañas políticas, como allí cada quien tenía su propio criterio o quizás su simpatía por alguno de los candidatos. Entonces se generaban esos debates que eran muy acalorados, pero de forma profesional. ¿Cuáles usted recuerda? Profesional, no, Cundo, porque muchas veces se escuchó sonar estrellar las mesas, se escuchaba por la radio. No, porque o era un drama. No. ¿O eran de verdad? Porque se escuchaban las mesas, los estrellidos, las palabras de don Álvaro. ¿Era parte del show o eran de verdad? Tal y como te digo, don Álvaro era un hombre muy temperamental. Cuando don Álvaro se incomodaba, si él tenía un vaso al lado, tenía una taza al lado, él la agarraba y la tiraba. Todo eso era natural, nada programado. Ya nunca se programó nada, todo era de forma espontánea. Todas esas discusiones salía de una manera
orgánica. Así es. ¿Usted puede hacernos un recordatorio de alguna de las frases que se convirtieron meme de don Álvaro? Ahí está, por ejemplo, cuando él hace las encuestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es usted uno de los 300,000 gays? El tiquiti, que él decía tiquiti, y será cierto. Cuando él tiraba un será cierto, regularmente yo siempre le tiraba un jingle, Z101, que decía, y será cierto. Ahí tú tenías que intervenir. ¿Cómo ustedes sincronizaban esa parte? Porque él no se... Es que ustedes tenían una mancuerna. Esa parte ahí ustedes no la sincronizaban. Era una mancuerna. ¿Cómo usted sabía que don Álvaro estaba esperando ese jingle? O sea, ¿cómo usted hacía eso? Él hacía la pregunta y usted metía el jingle. Y yo metía el jingle. Él no se enojaba por eso. A él le gustaba. Él se sentía bien. Porque al pueblo le gustaba. O sea, había una conexión entre don Álvaro, usted y el público con ese será cierto. Sí, fíjate, con ese será cierto y cada una de las frases de don Álvaro, ya nosotros lo convertimos como en un lenguaje. Tan pronto don Álvaro decía, será cierto, yo de una vez estaba preparado para lanzarle el jingle, porque eso le daba como un power a la pregunta. Y será cierto que fulano de tal se robó tanto en el estado. Entonces yo le tenía Z101, le tiraba el jingle. O cuando él hacía, por ejemplo, cuando él quería llamar la atención de que tenía una persona que hacía mucho que no lo veía, para él hacerlo que esa persona reaccionara y llamara a la emisora o se presentara a la emisora, don Álvaro de repente salía, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ahí se murió Ramón Pérez. Eso generaba una situación, porque la familia de Ramón Pérez de una vez empezaba a llamar a la familia a ver si era cierto que Ramón Pérez se había muerto. Entonces, de allá para acá llamaban a don Álvaro. ¿Y eso no le generaba ningún problema a la emisora o le generaba una situación a don Álvaro? Eso provocó muchas situaciones con personas que se sintieron aludidas, porque al decir que se murió Juan Pérez, y Juan Pérez no se ha muerto, entonces todos los familiares de Juan Pérez están llamando a la casa de Juan Pérez a decir, ¿verdad que murió? Que le dio un infarto. Y eso era para que Juan Pérez llamara a la emisora. Cuando él quería que alguna persona que hacía mucho tiempo que él no lo sentía fuera o llamara allá. Eso es lo que quería decir, que don Álvaro tenía mucho tiempo que no sabía de esa persona. Y era la forma de don Álvaro saber de ella. Óyeme, pero se la traía feo. No, Álvaro. Don Álvaro tenía los juegos pesados. Los juegos pesados. O sea, pero eso le dio la grandeza que tuvo el gobierno de la mañana. Todo eso actuaciones de don Álvaro, que tú sabes que don Álvaro manejaba el cine, comentarios de cine, maneja la pelota, maneja la política. Entonces, todo eso, él lo concatenaba para hacer el tipo de programa que se hacía allá en el gobierno de la mañana. El gobierno de la mañana fue único. Podemos decir entonces que don Álvaro Real y efectivamente fue una leyenda. Don Álvaro fue una leyenda. La radio se divide en dos partes. Antes de don Álvaro Albelo, en el gobierno de la mañana, y después de don Álvaro en el gobierno de la mañana. ¿Hace falta don Álvaro todavía? Don Álvaro, claro, una persona con el conocimiento y el talento de don Álvaro siempre hará falta. A pesar de que a muchas personas dicen que todas esas palabras soez que él decía no eran adecuadas ni son adecuadas para ser utilizadas en los medios de comunicación. Fíjate una cosa, la gente se quejaba de que don Álvaro decía mala palabra, pero ¿y cómo ellos lo saben que él lo decía? Pues ellos les gustaba porque ellos le escuchaban. El espacio más esperado era la hora de la participación de don Álvaro. El gobierno de la mañana, a las 7 de la mañana estaba todo el mundo esperando el comentario de don Álvaro. Eso es cierto. ¿El gobierno de la mañana tenía algún tipo de regla que no estaban escritas o se le prohibía a los panelistas que discutieran con don Álvaro? No,
Todo lo contrario. Don Álvaro, cuando ellos no se animaban, él los motivaba. De alguna forma, incluso hasta tal punto que lo ponía a discutir entre ellos. Él lo ponía a discutir. Él lo ponía a discutir entre ellos. Pero yo tengo hay un audio por ahí en el que hubo una discusión con Andrés L. Mateo, en el que hizo un artículo sobre Duarte, en el que provocó que Alvarito Albelo presentara su renuncia supuestamente en la Z101. ¿En qué quedó esa situación? Sabemos que no renunció. No sé si era parte del show de Alvarito, porque Alvarito renunciaba cada rato. Sí, no, pero hubo un momento que don Álvaro en sí presentó su renuncia, pero nunca se le aceptó la renuncia. Don Bienvenido nunca, ni Willy, le aceptaron la renuncia. Sí, él tuvo ese programa porque él dijo unas cuantas cosas con relación a Juan Pablo Duarte. Entonces, Andrés L. Mateo fue la persona que escribió con relación a lo que don Álvaro había expresado, y eso generó una situación. Cundo, ¿cómo tú te sentías cuando Alvarito estrellaba los micrófonos y echaba maldiciones y decía, esta vaina no sirve, porque parece que tú no tenías las cosas sincronizadas, no estaba funcionando el sonido, o no estaban saliendo las cosas bien en su comentario? Sí, que decía, me voy de aquí, carajo, esta vaina no sirve. A veces, ¿Qué era lo que pasaba? Don Álvaro se incomodaba, porque tal como tú entenderás, un hombre responsable con la edad de don Álvaro, el sacrificio que don Álvaro hacía para trabajar, y a veces sentía alguna molestia con la empresa, y esa era la forma de él manifestarlo. Él llegaba, se incomodaba, trayaba una taza, yo dejaba que él rompiera todo lo que iba a romper. Pero era de verdad que rompía. Sí, todo, taza, teléfono, todo lo que tuviera a su lado. Y después que él se calmaba, porque tú sabes que don Álvaro era diabético. El diabético con facilidad se incomoda. Entonces, cuando a él, que llegaba temprano, había algo que le había provocado un incomodamiento, empezaba a romper cosas y a estrellar cosas. Pero después que él se calmaba, yo hablaba con don Álvaro. Le digo, don Álvaro, usted sabe que usted tiene una condición. Y me decía, esos malditos lo que quieren es que yo me muera, es al propósito que me lo hacen. Pero él conmigo, y si alguna vez me ofendía de verdad, y me decía, Cundo, excúsame, que me excedí y tú no te mereces eso. Don Álvaro, te digo que don Álvaro, si don Álvaro sabía que había cometido algún error, él te pedía excusa. Don Álvaro era una persona de una alta calidad humana. De una alta calidad humana. Entonces podemos decir que lo que él presentaba en la radio era un personaje. Bueno, las dos cosas. Él hacía el personaje, pero también ese era don Álvaro. Don Álvaro era un hombre, como te lo manifesté al principio, don Álvaro era un hombre de temperamento. Don Álvaro, por ejemplo, allá iban a veces personas a mirarlo y se paraban detrás del cristal y le decía, ¿qué hacen eso aquí? Yo soy algún payaso. ¿Qué es lo que me miran? Yo tengo la cara de payaso, porque a él no le gustaba que lo estuvieran mirando mientras él estaba trabajando. Eso le provocaba distracción a él. No, es que eso distrae. Yo que trabajo en la radio, eso te provoca distracción. Cuando tú estás haciendo un comentario y alguien abre la puerta y entra a cabina, eso te distrae. Sí. Tú te puedes perder lo que es la hilaridad del comentario. En esos casos, cuando él se enojaba porque las cosas no estaban saliendo bien con el equipo de producción, con los controles, sí, específicamente contigo, ¿tú mandabas la pausa? Yo lo dejaba que él se desahogara y después me iba a la pausa, pero déjame decirte algo. Tú puedes ver que a lo largo del camino y la trayectoria de don Álvaro, tú no oíste nunca que muy pocas veces alguien trabajó con don Álvaro, porque el único que entendía prácticamente a don Álvaro, y él se sentía cómodo conmigo. Si él llegaba y yo no estaba en cabina, ya eso generaba una situación que él empezaba a pelear y ponía al que estuviera ahí, lo ponía nervioso. Entonces el programa, empezaban los problemas ahí. Y por eso yo casi nunca falté al gobierno en la mañana. O sea, tú me estás diciendo, Cundo,
lo siguiente, Cundo Camarena, que había tensión el día que tú no estabas trabajando junto al lado de don Álvaro. Así es, había tensión y él mismo, desde que él entraba a cabina, preguntaba ¿dónde está Cundo? ¿Y quién te sustituía? Francis. Una sola vez me sustituyó Francis y luego el hermano mío un día se quedó porque yo tenía una situación médica, entonces fue él. Y después luego en los últimos años la única persona que entendía a don Álvaro después de mí era Josefina Ortiz. Mira cómo son las cosas. Josefina, que era la coordinadora, con ella él se sentía cómodo también, porque ya como ya tenía muchos años trabajando con nosotros y ella aprendió los controles, tanto de igual como yo, quizá diría mejor que yo, porque ella asumió muchas veces. Una vez yo tuve una ausencia por asuntos de salud y fue ella quien me cubrió. Josefina. Entonces, cuando el programa estaba en alta, ustedes metían su jingle o se lo llevaban. Llévatelo Cundo siempre, incluso cuando el programa estaba en alta. El programa cuando estaba en alta, tú puedes ver que cuando don Álvaro o había algún debate o alguna discusión, yo lo dejaba que corriera el programa. Porque ese era el gobierno de la mañana. Si en el gobierno de la mañana no había una discusión, no había pleito, entonces no era el gobierno de la mañana. Está bien. Gracias, Cundo. En algún momento nosotros llegamos a escuchar, es cierto que se llegaron a parar algunos de los panelistas, quitarse los audífonos y extraer todo e irse del gobierno de la mañana. Durante la trayectoria del gobierno de la mañana ahí pasó de todo. Ahí hubo pleito entre compañeros, ahí hubo tiradera de jarro de agua, hasta muletazo hubo ahí. Yo llegué a escuchar a alguien que se cortó la mano con un vaso de agua una vez, no recuerdo quién fue. Sí, hubo. Que le dieron puntos, inclusive. No recuerdo quién fue. Hubo una persona ahí que. Pero si tú no menciones el nombre. Si tú me permitas reservarme esa parte ahí. Allá pasó de todo eso. Sí. ¿Y quién cubría ese vacío entonces cuando en el día de hoy, por ejemplo, la ausencia de alguien pasaba, por ejemplo, hoy por producto de una discusión, alguien decía, me voy de aquí, o cuando Alvarito se incomodaba, que faltaba el otro día, que llegó a pasar? Bueno, sí, pero el tiempo de don Álvaro, el espacio de don Álvaro, nadie lo ocupaba. Incluso cuando don Álvaro no estaba, esa silla permanecía ahí vacía. Solamente Willy se sentaba en esa silla. O sea, la silla de don Álvaro era como un santuario. Eso había que respetarlo. Muchas veces en las discusiones, cuando alguien se iba, tú sabes que el equipo de la mañana era un equipazo. O sea, a la falta de algunos de ellos, los otros la cubrían. O sea, se suplían. Se suplían entre ellos, sí. Entre ellos mismos. En esas discusiones, cuando eran muy acaloradas, ¿usted mandaba la pausa Z101 o decían llévatelo Cundo? No, yo esperaba siempre el mandato de llévatelo Cundo. Si don Álvaro no lo decía, yo esperara que Willy diera el mandato. O Willy o don Álvaro. Uno de ellos dos. Los demás no se podían mandar la pausa. En la discusión. Sí. O sea, perdón. En la mesa está acalorada. Hay un debate encendido. ¿Quién podía mandar la pausa? ¿Quién podía mandar a que te lo llevara? Regularmente siempre Willy era el que me mandaba a llevarlo cuando había ese sistema de discusión. O Willy o don Álvaro. En algunos momentos que estaba Julio Martínez Pozo allá, Julio me decía, llévatelo Cundo, y yo me la llevaba. Sí, pero ya eran cosas que estaban fuera de serie. Cuando estaban fuera de serie. Sí, pero sí. Seguían gritándose con los micrófonos apagados. No, tú sabes que las discusiones siempre se dan fuera del micrófono. Siempre continúan. Incluso a veces habían largos tiempos de comerciales. Durante ese largo tiempo de comerciales, seguía la discusión. Hasta que las aguas no llegaban a su nivel, yo no regresaba porque estaban encendidos ahí dentro. Mira, vamos a ver cuál ha sido el legado de la Z101. Después de tantos años en la Z101, hay momentos que marcan.
Se ha mencionado que una de las cosas que más te dolió fue la muerte de don Álvaro. ¿Qué legado cree usted que dejó en él? No solo en la comunicación, sino en ti como profesional. Bueno, el legado que dejó en mí don Álvaro fue todo ese aprendizaje de yo estar con esa gran figura, con el señor Albelo, que yo nunca pensé que iba a estar al lado. Yo solamente lo veía por televisión en mi pueblo, o lo veía cuando él daba los deportes, o lo leía en la columna cápsula del Nacional, que fue lo primero que él empezó allá a hacer unas cápsulas cuando entró, precisamente conmigo. Pero el gobierno de la mañana en sí, en general, con don Álvaro, Willy, todos estos programas interactivos hoy son parte del legado de lo que es el gobierno de la mañana, y eso pues va a permanecer por muchos años, porque todos los actores que están hoy en la vida pública a nivel de la comunicación son ¿cómo te digo? Parte de la escuela de lo que fue el gobierno de la mañana. El gobierno de la mañana fue la universidad de la radio. Y don Álvaro el decano. Y don Álvaro su decano. Sí. Cundo, ¿qué mensaje tú les darías a los jóvenes que hoy aspiran a estar en la radio, especialmente aquellos que como tú en su momento están detrás del micrófono? Bueno, a la juventud ahora que está en mejores condiciones, porque ahora la comunicación es más abierta. Cuando yo entré a la radio daba brega entrar a un medio de comunicación. Ahora la comunicación es abierta. Todo el que tiene un dispositivo celular en las manos tiene un medio de comunicación. Lo que hay que trabajar, hacerlo con responsabilidad, y todo es posible cuando usted da pasos, pero lo da con seguridad y con responsabilidad. Ha sido un honor, Cundo Camarena, esta conversación. Queda claro que las voces más famosas son tan buenas como las personas que las ponen al aire. Gracias por compartir la historia detrás de la leyenda y por hacer de un nombre una frase tan inmortal como llévatelo, Cundo. Pero quiero hacerte una pregunta, la última pregunta. ¿Qué te dolió más? ¿Irte de la Z101 o la muerte de Alvarito? ¡Llévatelo, Cundo!